suaves y agradables, valor vitamínico y mineral normal, y en macros 45-60, 10-30, 20-30. Hidratación 2,7 litros. ¿Alguien puso alguna otra cosa? Yo por ahí en aroma y sabor puse suave y no irritante ni excitante, se dirán condimentos picantes y será hincapié en los aromáticos. Bien. El tema de aromáticos, por lo menos lo tuve en cuenta en el tema de la distribución y de después de los eh, menús. Sí, en las pautas higiénico-dietéticas creo que también lo tengo. Está bien. Igualmente sí está bueno ponerlo. La distribución me quedé pensando. ¿Qué dijiste la distribución de los macros? Sí. Si tengo que ver algún caso, por ejemplo, de los carbohidratos, si tengo que tener algo en cuenta en cuanto a las grasas, si tengo que tener algo en cuenta, ¿pusiste algo de eso o solo pusiste el porcentaje? No, no puse, pero sí, ahora que lo pienso, deberíamos poner el tema del azúcar, de que se pueden consumir almidones y eso no. O sea, las hiperconcentraciones de azúcar, tener en cuenta simples. Sí. Y después en grasas también seleccionar el tipo de grasas. Claro, No yo lo también. puse, pero ahora que lo pienso, como que sí se podría poner eso también. Bien, y después otra cosa que me quedó ahí regulando es para ver bien las consistencias, si se pueden todas, si no. ¿Alguien puso alguna otra cosa diferente? No, yo puse todas, pero estaba en la duda. ¿Por qué estabas en la duda? Y porque sí, porque lo busqué, digamos, como que no encontraba y bueno, pero si yo digo, si tiene sintomatología, si tiene la mucosa lastimada o algo, no sé si, por ahí no sé si corresponden todas. Por eso pensaba. No, por las sí. ¿Y por qué lo modificarías? No sé, yo estaba en la duda, yo puse todas, pero estaba con esa duda, que no sabía si eran o no, todas. ¿Alguien? No, te preguntaba por qué, Nati, si tiene la mucosa irritada o las consistencias, bueno, obvio, no sé, vamos a tratar de que no haya nada, no sé, que lastime. ¿Por eso decís? Claro, sí. Pero bueno, acá decía sintomático, pero no sé si estaba lastimado. Por Claro, ejemplo, porque yo recién. eso lo puse más abajo en las pautas higiénico-dietéticas. O sea, no lo tuve en cuenta para ponerlo en los caracteres. ¿El qué? Por, si es normal, por ejemplo, después, abajo agregamos, agregué que, no sé, hay que el tema de fraccionamiento o el tema de la cocción, eh, que hay que tener en cuenta, que no. Sí, también en el chat habían puesto, una de las chicas puso lo de los líquidos, que por ahí se recomiendan fuera de las comidas, pero bueno, tampoco es que no puede ingerir líquidos, entonces ahí no, tampoco se modificaría. Bien. Acá tenemos que tener en cuenta cuando hay reflujo gastroesofágico o esta enfermedad, que hay que cumplir los objetivos por ejemplo, de disminuir la presión intragástrica, ¿no? De ellos. Entonces ahí sí las consistencias tenemos en cuenta aquellas que generan más volumen, ¿sí? Como unas consistencias. No vamos a decir Ahí va no se pueden lo líquidas porque no es por una disfagia, pero sí
acuosa, así, en donde hay más volumen. Eso sí lo tenemos que tener en cuenta. Profe, yo ahí puse en consistencias todas, pero evitar consistencias acuosas. Ujú. Entre paréntesis puse por el hecho de que genera más volumen, teniendo en cuenta eso que estaba diciendo usted ahora. Por ahí se puede aclarar haciendo énfasis en algunas o a predominio. No es que no se puedan esas otras, pero sí que voy a priorizar cierto tipo de consistencias. Claro, dice evitarlas, no sacarlas. Para evitar aumentar el volumen, ¿no? Por esto de la presión. Bien. Pero ahí sí, May, hay que tener en cuenta en la distribución, bueno, esta de las consistencias, en la distribución de los macros, sí tener en cuenta eso. Sabor y aroma, que por más de que uno en la selección de alimentos o en los métodos de cocción o lo vamos a poner, en los caracteres también ponemos más datos. O esto que ponemos en los residuos, no sé, predominio soluble modificado por cocción y su división, eso lo ponemos, pero después obviamente que también en la selección de alimentos vamos a poner la selección de alimentos de esos que siempre, de esos alimentos que tengan ese predominio. Iría todo y bien detallado también en caracteres. Sí. Bien. ¿Alguna duda con esto? No, ¿Alguien me quiere decir rápidamente? ¿Había que hacer el caso clínico completo acá? Sí. Sí. Bien. ¿Alguien me quiere decir rápidamente los alimentos que utilizaron y los gramos de alimentos? Este era bastante cargadito porque eran 2.750 calorías. Si querés lo digo, no tengo Dale, drama. Cami, a ver. Yo le puse 200 de leche entera, yogur 200 también. Le puse queso untable descremado 30. Le puse queso cremoso 60. Huevo 100. Y después puse pollo 150 y pescado 150. No le di legumbres. ¿Le daría legumbres? ¿Les darías legumbres? Y en principio no. Porque tiene rafinosa y estaquiosa y no. Y No, después. no se las des. Por ahí hecha un hummus, claro. ¿no se podría dar? ¿Qué? Bien cocida, hecha un hummus, ¿no se podría dar las legumbres? ¿Qué te parece? Y lo que pasa es que generan meteorismo, por ahí inflaman, distensión, retrasan el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces por ahí no empezaría con eso. Tal vez si mejora después sí. Sí, en este momento que está sintomático, el reflujo gastroesofágico, No si le digo. puedo cubrir con otros alimentos, no sé. Vegetales, A le puse 200, B y C 300. Le puse menos A porque, bueno, como tiene más hojas verdes y demás, como para evitar eso. Después frutas le puse 400, porque no llegaba. Y cereales 100. Pan 120. Y azúcar 20 y aceite 30. Solo así me dio la densidad calórica 1. Bien. Azúcar por ahí por la hiperconcentración de monosacáridos. Sí, Yo- habría que calcular esos Saqué la 20. cuenta, saqué la cuenta y me dio, creo que eran, no sé, hasta 130 y algo de calorías y me dio menos, bastante menos. Igual esto, porque tuvimos la clase de ayer y vimos más o menos cómo era un plan, como que ayer se despejaron algunas dudas con la clase teórica que se asociaban más a este caso. ¿Y qué pasó, Fiore? ¿Por qué me...? No digo, o sea, porque yo igual lo había pensado, lo del azúcar no, pero bueno, no sabía, por ejemplo, que tiene ciertos porcentajes. Ayer recién lo supe. Ah, ok, sí. Hay que cubrir, en estos casos, por ahí hasta un 10% de simple se puede, pero por ahí en otros hasta un 5%.
Yo le calculé con 5. Y ahí ayer te pasó la batata a vos. Betty dijo que vos le ibas a explicar a los chicos cómo se hacía la batata. Esperen que me pongo los auriculares. Esperen. Yo te decía que ahí ayer Betty dijo que, bueno, que no se preocupen, que lo íbamos a ver en la parte práctica, bueno, sacar la cuenta del 5% de la base o el 10% de la base de la hiperconcentración de azúcares. Sí. Claro, porque en realidad lo que yo había preguntado ayer era que si para calcular los mono y disacáridos solamente teníamos en cuenta, no sé, el azúcar, la miel, sin tener en cuenta el azúcar, por ejemplo, de las frutas. Esa era mi duda. Bien, sí. Solo voy a tener en cuenta estos mono, sacarosa, bueno, azúcar, miel, mermeladas. No de las frutas y no de la leche. Claro. Por eso yo conté solo el azúcar. Cuando hice la cuenta, usé el 5% del BCT, me dio ponerle 100, bueno, no me acuerdo, 137 ponele, y las calorías del azúcar daban mucho menos. Daba bien, digamos. A mí lo Bien. que me pasó con este caso es que me costó un montón y tampoco pude terminarlo, porque claro, yo le había puesto fraccionamiento aumentado y volumen disminuido. Sí. Después, hacer la lista diaria de alimentos, me costó llegar a las kilocalorías, porque además tiene bastantes kilocalorías, y por ejemplo, no sé, la leche, el yogur, yo lo puse parcialmente descremado por la grasa. Eso me quedé pensando en Cami, perdón, Valen, que pusiste No. leche entera, que igualmente sí está bien. Los quesos yo los pondría descremados, no ningún queso promedio por la cantidad de grasa. No sé qué Claro. queso pusiste vos, Cami. Y eso puse, perdón, descremado. Pero la leche le puse entera porque, bueno, entre todo el revoleo Sí, de sí, gramos y sí. demás, tuve que cambiar a leche entera y a yogur entero. Yo le había puesto descremado primero. De hecho, lo borré y le puse entero después. Bien, y también acá Anabela pregunta, ¿ricota se puede? ¿Se puede, ricota? Sí, ayer dijo que sí. Tommy, ¿y qué tenía que explicar yo? ¿Eso era del 5% o el 10%? Claro, la cuenta que hizo Cami recién, digamos, explicarla, yo la sé del año pasado, pero bueno, los chicos por ahí, de agarrar el total de las kilocalorías del plan y sacar como tu techo de la hiperconcentración de azúcares, que son los que... Exactamente. Bien, y solo sumar, no nos vamos a poner quisquillosos porque ¿qué pasa con la leche? ¿Qué pasa con la lactosa? Si es ese azúcar no lo voy a considerar, más por el efecto como buffer de la lactosa. ¿Qué pasa con la de la fruta? Porque va a estar modificada, o sea, no porque esté modificada por cocción y subdivisión, ¿no? Pero tampoco la voy a contabilizar. Sí, azúcares como el miel, azúcar y mermeladas. Y ahí con eso sumamos, calculamos calorías y tenemos que estar dentro del rango del 5% que nos dio el BCT. Ok, entonces para reflujo también usamos el 5% porque ya habíamos visto que si era gastritis con síntomas era el 5 y si era gastritis con hipersecreción hacia el 10, una cosa así. Sí, el 10 ahora el reflujo. No es que sí o sí tengan que llegar al 10, o sea, si les queda menos del 5% también está bien. Es Sí, incluso como un pero reflejo más es grande. mi techo. Claro. Por las dudas, está claro. Bueno, me quedó una duda igual, porque cuando hice la distribución de alimentos, como decía que tuve que poner bastantes alimentos para llegar a las kilocalorías y contemplando lo de las grasas, el azúcar y todo eso, cuando hice la distribución de los alimentos, aunque le ponga colaciones y todo, no llegaba a disminuir el volumen, o sea,
creo que el almuerzo me quedó de 500 y algo de gramos y la cena de 600, que no es un volumen disminuido, pero a su vez no sabía, además, bueno, le escribí a ese para pedirle ayuda, y ese, ¿Y por cómo? ejemplo, me dijo, bueno, no sé, fíjate de las hortalizas A y B, de agregar más B y disminuir las A, que lo hice, agregué un poco más de aceite, pero bueno, de todas formas no sé. ¿Querés No me decirme dio. así como dijo Cami, la desarrollada? Sí, la desarrollada puse leche parcialmente descremada 200, yogur parcialmente descremado 200, queso untable descremado 55 y queso fresco 30, huevo puse 50, carne promedio 220, hortalizas A le puse 100, hortalizas B 400, hortalizas C 90, de frutas puse 450, cereales 90, bueno, le puse legumbres, pero bueno, ahora veo que está mal. Le había puesto 60 de legumbres, pan 115, le puse azúcar 10, mermelada 24, aceite 45, un mix de semillas 30 y galletitas 15. Bueno, Pero mix de porque, semillas o Lalo, para ir haciendo como de vuelta a ver qué pasa. Mix de semillas, claro, legumbres, lo sacamos. ok. Carne promedio está bien, pero tener en cuenta, está bien, carne promedio, tener en cuenta que después en la selección no voy a poder usar las 3 tipos de carne, porque yo en mis caracteres, ¿qué puse en cuanto al tejido conectivo? Claro, no, yo usé pollo únicamente, pollo y Bien. pescado. Bien. Claro, y verduras pusiste poquito, pero bueno, sí, habría que ver cómo se distribuyen, pero 500 es un montón, o sea, imagínate 600. Claro, bueno, a mí me pasó lo mismo, como que, bueno, me costó la desarrollar también, y bueno, ahora tengo que modificar algunas cosas. Y después la distribución de alimentos, nada, o sea, como que poner el almuerzo medio que lo tuve que dividir en dos, no sé, uno temprano como a las 12 y otro a las 1:30, 2, y tuve que hacer así porque no sabía cómo hacer el desayuno también, un montón de, o sea, colaciones, todo, y no sabía dónde meter tanta comida. Porque come Por mucho, o sea, ahí, tiene mucha cantidad de comida. Sí. ahí Claro, sí, nosotros pero ahí pueden agregamos, jugar con la densidad. nosotros agregamos Ahí le 4 quería preguntar. colaciones. Por Ah, ejemplo, la leche Claro. podría ser leche en polvo. Algo que yo hago es, entonces, sí, por ahí me va a quedar un poco más denso, corregime Ine igualmente, pero por ahí en vez de leche fluida, que es más volumen, obviamente la leche en polvo la tengo que reconstituir, pero tengo la opción de hacerla un poco más densa con un poco menos de agua. Claro, lo que pasa es con la Por ahí densidad vean. calórica es que a su vez también teníamos que elegir todos alimentos descremados, o sea, no frutos secos, no semillas, o sea, como que también era difícil desde ese lado, entonces, Claro, no pero sé. en estos casos podés usar una leche en polvo descremada, pero en polvo. Entonces, por ejemplo, es una opción. Sí, es verdad que se complica, sí. Pero bueno. Sí, por ahí la densidad va a aumentar. No en mi plan, o sea, esto que decía Ine, que no es que es inversamente proporcional el tema del volumen con la densidad, porque puedo tener muchos alimentos, pero sí, por ahí, si yo quiero disminuir un poco el volumen, puedo jugar con eso en la preparación de los alimentos. No sé si me explico. Como en esto de jugar con la concentración de la leche en polvo o de terminar haciendo como alimentos y preparaciones que estén enriquecidas con algunas cosas. Que no necesariamente tiene que ser lácteos enteros, por ejemplo, o semillas. perdón, el volumen disminuido es hasta 450. Sí. En almuerzo y cena. Bien. En desayuno y merienda debería ser menos. Sí, sí, sí. Y en Igual me colaciones es quedó un poco más 280, la ¿no? cena. ¿Cómo? En colaciones es 280. No hay ningún. Sí, bueno, 280 también es un montón para una colación. Pero bueno, nada. Hasta Profe. 450 y que sean menos las otras. Sí. No sé si les dijiste lo de los cereales,
que para el volumen de la distribución hay que, ¿no? Era así con el peso cocido, Ah, sí, sí. para el Sí, aumento. lo habíamos dicho Claro. creo que en las primeras clases, pero sí, tener en cuenta que cuando ponemos en la distribución los cereales los ponemos con el peso crudo, pero después para calcular volumen los multiplicamos. Claro, sí, o sea, eso lo pensamos por ahí en o sea, las porciones y todo eso. Porque, por ejemplo, 100 sería por 2, o sea, si tenemos en la desarrollada 100 de cereales, eso es por 2,6 también. O sea, también sí es un montón de volumen. Ujú. Ahí con ese tema, nosotros, por ejemplo, yo cuando lo hice a esto, la distribución tuve problema de los gramos. No había forma de que me queden en almuerzo y cena 450 o menos de 450 o menos de 500. Porque si yo disminuía a 450 o a 500 como mucho, me quedaba en desayuno y en colaciones, me quedaba muchísimo. Y lo que leí es que no sé, no sé si lo leí o sí creo que lo leí, que no se puede dar una colación nocturna. En realidad, espera, En- ¿cuánto es muchísimo? ¿Y por qué no podríamos dar una colación nocturna? ¿O qué deberíamos darle? ¿Qué recomendación higiénico-dietética debería estar presente ahí? claro, el tema es esperar a que pase una hora después de la última comida para acostarse. Bien, eso Pero sí, entonces le podría dar una colación como última comida que sea la colación y bueno, pero después muy esperar temprano, ¿no? Como tercera acostarse tarde, colación. o acostarse tarde. Pero Y el paciente se no, termina por O ejemplo, acostarse a yo las 3 de la haciendo, mañana. No, claro, mentira. yo haciendo desayuno, colación, almuerzo, colación, merienda y cena, me quedo en desayuno 400 gramos, en colación 390, en almuerzo 580, en la otra colación 398, en merienda 400 y en cena 409. Porque la cena como la disminuye un poco por el tema también de que no vaya a dormir con tan lleno. Pero no pude disminuirlo más. Y no sabía Bueno, qué otra fijarse colación qué meter. alimentos hay en esas primeras comidas que están con tanto volumen. 400 estamos hablando de un volumen chico, así que la cena podría ser 450. A ver si alguno de esos alimentos de ahí los podés mandar a la cena para que no te quede desayuno y colación en 3 horas 800 gramos nos estamos comiendo más o menos. Claro. Era Sí, sí. ver qué alimento de eso lo puedo pasar para la cena. Yo Vamos prestaría partiendo. atención también a cómo les quedó la densidad. Porque si a mí ya me queda una densidad de 0,8, por ejemplo, en desarrollada, y Sí. va a ser re difícil. No, a mí me quedó de 1,16, o sea, ahí. Y Claro. sin embargo también me quedaron. Sí, ya de por sí es difícil, sí. Pero bueno, por ahí. Y a mí me costó llegar a la densidad, pero llegué a 1,04. O sea, 1. Pero tuve que modificar un montón el tema de los vegetales, que terminé en 200, 300 y 300, y bueno, la leche, el yogur, como que cambié. Ahora es cierto que, por ejemplo, hay algunas de las comidas que quedan bien, todas bastante cargaditas, todas cerca de 400, pero hay una que todavía no la puedo, como que me queda, la cena me había quedado un poco excedida ahora que la estuve mirando y está difícil. Y 300 de hortalizas C. El Hay que tema tener también es que por cuidado. ahí son muchas calorías. Son Sí. 2.750 calorías. O sea, Bueno, de 1500 la es hace mucha comida. cualquiera. Claro, por esto. Así que, Claro. bueno. Más una persona que tiene que comer totalmente diferente, no le alcanza el día. A mí me recostó llegar con la desarrollada. No sé si habré estado una hora con eso solamente. Pero no sé. Igual ahora sí, tengo que ver que tengo que sacarle legumbres. Y tengo que volver a hacer la desarrollada de vuelta. Bien. Buenísimo. Vayan corrigiendo esas cosas. Ann, por ahí, si
lo podemos hacer la semana que viene, pero háganse ahora un cuadrito comparativo con todas estas gastroesofágicas y tener en cuenta por ahí los caracteres físico-químicos, o si quieren poner algún otro dato más. Está bueno para tenerlo. La semana que viene es el parcial, Inés. La otra. ¿La semana que viene es el parcial? Sí, el Sí. teórico. No, Y está. la otra es el día de Viedma. Y es verdad, la otra es el día de Viedma, así que no Bueno. vamos a tener el miércoles. Así que en 2 Podemos semanas. pasar el parcial si quieren, ¿eh? No hay drama. No hay drama, no hay drama. Después se nos van a juntar todos. No sé qué es peor. No. Bueno, pero nada, está bueno para hacérselo esos cuadritos. Bien, bueno, fíjense, hagan desarrolladas, háganlas, practiquen, bueno, nada, fíjense si les da con 2.750 kilocalorías, que es un montón, pero si les da, si lo pueden hacer con los alimentos que se pueden dar, ¿no? Pero no se queden en que, listo, me dio 500, ya está, le dejo 500. No, sigan practicando, sigan haciendo distribución, jugando con esto, con no sé, esto que le decía recién a Mayra, bueno, a ver, ¿qué alimento del desayuno de esa primera colación lo puedo pasar para la cena? Para ir, sigan jugando con esto. Obviamente que uno trata de que, bueno, no voy a decir nada, a ver si después en el parcial les da para hacer un plan de 2.600 kilocalorías. Pero bueno, practiquen porque por ahí puede pasar. Una pregunta. Y en el tema de las colaciones, ¿cuánto es más o menos normal hacer las colaciones? Acá estamos hablando de que uno de nuestras condiciones o condiciones / caracteres del plan es un fraccionamiento aumentado y el volumen disminuido. Y por lo que implica eso, ¿no? Entonces, 3, quizás, que ver, 3 colaciones por ahí está bien. No nos tenemos que quedar siempre con 4 y 2. Estamos en un periodo agudo, o sea, en un periodo sintomático. Seguramente el paciente haga todo lo que haya que hacer para sentirse bien. Entonces, se pondrá una alarma para comer cada media hora. Cada 2 horas. Alguna pequeña comidita. Sí, a mí algunas, o sea, yo puse un montón de colaciones y me quedaron cada hora y media, una cosa así, pero bueno. No sé si llega a procesar a la hora y media, pero bueno, sí. Bueno, háganlo. Hagan. Mándenme preguntas, escriban en el foro. Igual vamos a leer ahora, si quieren leemos directamente los casos clínicos del trabajo práctico para que no tengan dudas, pero hagan la ejercitación que ya está subida. Aprovechen también que no vamos a tener este primer examen, este primer parcial práctico. Eso va a estar bueno, eso está bueno. ¿Quieren que les lea el práctico 3 que subí ya? Bueno. ¿Querés que comparta pantalla, Inés, o lo tenés ahí? Ah, lo tengo acá. Por ahí para ir mostrándolo. Dale, acá lo tengo. TP número 3. Lo abro. Este trabajo, ¿cuándo lo tendríamos que corregir? Volvamos a tener práctica, ¿no? O la semana que viene, o la semana que viene ya. La semana que viene va a ser el parcial. El parcial, pero vamos a corregir este trabajo, no se preocupen, lo vamos a corregir. Ok. Dice, TP número 4, qué pava, bueno, es TP número 3. Igual estás compartiendo el de esófago, Inés. Claro, es el caso 3 del TP2.
¿seguí compartiendo el mismo? Espera, vamos a cerrar este. Sí, pero les puse TP3 y acá en el coso puse TP4. Eso está mal, pero bueno, es TP3. Ay, ¿por qué? ¿Lo están viendo? Ahora sí. Sí. Bueno, dice, bueno, ahí ves, eso es lo que yo les decía que es TP3 ahí. Miren que dice patologías gástricas. Caso clínico número 1. Romina concurre a la consulta nutricional derivada del servicio de gastroenterología para adecuar el plan de alimentación diagnóstico de úlcera gástrica en periodo activo. Al interrogatorio, el paciente refiere la presencia de dolor. Tiene 40 años y es docente en una escuela primaria doble turno, con hábitos alimentarios muy desordenados, ya sea en horarios como en tipo de alimentación que realiza. De otros antiprométicos, un peso actual de 50 kilos, una talla de 1,62 y una circunferencia de cintura de 71 centímetros. Realizar el caso clínico completo y selección de alimentos solamente de lácteos, vegetales y cereales. ¿Qué tenemos en cuenta con esta patología gástrica, úlcera gástrica en periodo activo con sintomatología de dolor? Y primero que la alimentación, o sea, que el plan que le demos no empeore y mejore, digamos, esa sintomatología de dolor. Los estímulos altos. Bueno, que está con dolor, así que tenemos que tener en cuenta, como dijeron las chicas, que esta sintomatología, revertir esta sintomatología teniendo en cuenta estos estímulos, pero está con dolor, así que no puedo dar nada que me genere... Sí. Residuos disminuidos, evitar el tejido conectivo, la hiperconcentración de monosacáridos también. Bien. Siempre pasa lo mismo. Si pongo evitar tejido conectivo. Predominio de elastina. Si pongo evitar tejido conectivo, ¿voy a dar a predominio de elastina? No, evitas carnes. Evito. La saco. La borro de mi desarrollada. No es tan salteo. En este caso se podría dar, no sé, proteínas de alto valor biológico, de baja celularidad, sería, no sé, huevo. ¿Entero? Y tratás más de la clara, con el otro estímulo de las grasas que tienen la piel. Cuando vayan a buscar el adecuado gástrico, fíjense en la sintomatología, en la teoría, digamos. Acá la sintomatología es dolor, así que tengo que son diferentes caracteres a tener en cuenta. O si no presenta sintomatología, ¿no? Si es una gastritis. Y después dice otra cosa. Inés. Sí. Perdón, para hacer más bien una aclaración, porque me acuerdo Sí. que el año pasado siempre pasó lo mismo como 2 o 3 veces. Cuando dice selección de alimentos solamente iba a decir lácteos, vegetales y cereales, no es que solamente pueden usar estos 3 grupos de alimentos, sino que en la parte de selección y formas de consumo especifican de estos 3 grupos nada más. Es algo... No, Lo iba a decir porque me acordaba del año pasado que habían hecho un plan con estos 3 alimentos, nada más. Claro, yo interpreté eso. Ah, no. Hacemos el plan, hacemos todo, es para... O sea, lo hice el año pasado como para simplificarles, al final no les simplifiqué nada, pero se hace el plan normal y a la hora que llegamos, que en general en los parciales también lo hacemos, cuando llegamos a la selección de alimentos,
solo describimos, detallamos, escribimos los que nos piden. Porque en teoría, si uno hizo el plan, una desarrollada, unas ideas de menú, teniendo en cuenta lo que se plantea, ya sé, me doy cuenta si saben o no todo el resto de los otros alimentos. ¿Sí? Por eso a veces pongo que solo en la selección de alimentos, como parte de la desarrollada, en esa parte solo hacemos eso para no estar haciendo siempre todo. Claro, Por más es de que ustedes académico tienen que nomás. tener... Sí, sí, sí. Algo. No es que el plan lo voy a hacer solamente con esos 3. Es solo la descripción nada más en esa hojita que dice selección de alimentos. Que después obviamente ustedes tengan toda la selección. Profe, ¿en qué apartado sería? Porque vos la desarrollás, la haces con todos los alimentos, como decís vos, pero ¿en qué parte paso a hacer únicamente la selección? No. Yo hago todo. Yo hago mi plan completo es la sintética, o sea, la evaluación, bla, todo eso, la fórmula sintética y la fórmula desarrollada, que está la desarrollada propiamente dicha, la distribución diaria de los alimentos, la selección de alimentos, las ideas de menú y las pautas higiénico-dietéticas. ¿Sí? Cuando está esto, que de la selección de alimentos solo poner lácteos, vegetales y cereales, es que en esa parte de la selección de alimentos desarrollo nada más solo estos grupos de alimentos que se dicen. Pero yo después todo mi caso no lo voy a hacer con solo 3 alimentos. ¿Se entiende? Joya, sí. Bueno, acá también, como en reflujo recién vimos, los que pusieron legumbres, los que pusieron semillas, los que pusieron 300 gramos de hortalizas A, los que no llegaron a cubrir o los que se pasaron los 600 gramos de... Acá nos ponemos estrictos, o sea, nos empezamos a poner más estrictos según también su sintomatología. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Y después el caso clínico 2, se solicita interconsulta al servicio de nutrición para Emanuel, 43 años, de gastritis crónica desde hace un mes, actualmente medicado, pero con síntoma de acidez y malestar postprandial que no cede. Trabaja en un laboratorio, los almuerzos los realiza en el comedor de su trabajo, siendo comidas a base de frituras y carnes rojas con salsa. Le gusta mucho la gaseosa, principalmente las colas. Realiza el plan de alimentación completo e indique medidas higiénico-dietéticas, mencionando alguna alternativa que lo ayude a ordenar sus almuerzos. Y al cabo de 2 semanas refiere una mejoría con cese de los síntomas, concurre nuevamente a la consulta para priorizar su plan, determinar los cambios en los caracteres del plan y modificaciones que realizaría en la selección de alimentos. Primero, en cuanto a las consignas, hago el caso clínico completo y en el punto número 2, solo las modificaciones que haría. No vuelvo a hacer el caso clínico de vuelta, la desarrollada, eso no lo vuelvo a hacer. Solo se dieron los síntomas. Estoy escuchando que está diciendo mi hijo cualquier cosa. ¿Se entiende? No hacen de vuelta toda la desarrollada, solo las modificaciones que haría porque estoy hablando primero de una patología con una sintomatología y después que continúa, pero que la sintomatología ya no está más. Nada más. Pero bueno, sigue con esta gastritis seguramente. Pero no hagan todo de vuelta a la desarrollada. ¿Sí? Por eso les digo por ahí acá, antes de ponerse a hacer el plan, hagan este cuadro comparativo. No sé, reflujo gastroesofágico y ponen todos los caracteres. Adecuado gástrico sin síntomas. Adecuado gástrico sin con acidez y con dolor. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas?
hagan preguntas, chicos. No los vuelvan locos tampoco a Luz, o si no, mándennos un mail a los 3. Porque si no, yo no recibo nada, la mejor. O sea, pero pienso que no tienen dudas. Y seguimos. Si no tienen dudas, sigo. Si no, en el foro está bueno también porque Claro. lo ven todos y por ahí la duda de uno es la duda de, no sé, 4 más y está bueno también. Y es el momento de equivocarse y de preguntar. O sea, nadie va a ser juzgado por esto. Por más de que a veces uso alguna pregunta como ejemplo de no o de sí, pero no lo hagan, no lo tomen personal. Pero sí, no lo tomen personal. Pero sí, esto de preguntar en el parcial, ya los que me conocen saben que me preguntan y finjo demencia. No les contesto nada, absolutamente nada. Así que pregunten ahora. Hagan, recuerden que en este manual de acá hay un montón de prácticos. ¿No se ve? Hay un montón de prácticos para hacer. Así que no se queden con este reflujo de 2.750 kilocalorías, hagan otros de 1.500, a ver si con eso llegan bien a cubrir los volúmenes de 2.000 calorías. ¿Sí? Yo mi consejo es que ya cuando sepan que un volumen va a tener que ser disminuido en un plan, que ya lo piensen desde bueno, el vecino está remodelando la casa, que ya desde la desarrollada piensen en los alimentos que van a poner ya desde ahí, no que después de que hagan la desarrollada ahí se pongan a tratar de meter todo ese volumen en muchas comidas. Sí. Y otra cosa que dijiste, Lu, que también lo utilizo, que está bueno, es, bueno, a ver, ¿cómo dio esa densidad energética? Porque si ya partimos de la base que la densidad energética dio 0,8, y sí, va a ser imposible, es mucho volumen. Pero bueno, si nos acercamos a 1.1, como no sé, le había dado a Cami, o no me acuerdo quién, por ahí va a ser más fácil. Pero hagan con otras calorías. Si quieren, me mandan, me preguntan, me mandan, profe, hice a ver qué te parece. No sé. ¿Les parece? Sí. Vale, profe, gracias. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Nos vemos el miércoles que viene. Hojas, calculadora, está, listo. No, calculadora no, hojas, lapicera. Hoja, lapicera. Nos vemos. Y ganas de escribir. Sí. Para el parcial práctico tenemos que saber todos los valores de hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿no? Por grupo de alimentos. La composición química de los alimentos. Sí, lista de alimentos. No pueden llevarla. La pueden llevar. Ah, ok. Ok. Soy re buena. Somos re buenas. Profe, me quedó una duda, porque, ay, perdón, no sé quién iba a hablar. Cuando nosotros, por ejemplo, en la primera unidad que estuvimos viendo todo lo que ahora usamos en la práctica de, no sé, IMC, porcentaje de peso y todas esas cosas que hay fórmulas. Esas fórmulas no entran en lo teórico, sí, o sea, en el parcial teórico. No. Ok. Por las dudas, porque... No. Sí, en el práctico. Ok, en el práctico sí tenemos que, digamos, saber todas las fórmulas de memoria. Sí, Harris Benedict se las doy. No soy tan chota, pero después las otras sí. Ok. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el miércoles. Mi consejo. Igual seguramente el martes Betty haga alguna clase de consulta, ¿no? Sí. Va a dejar algún rato de clase de consulta seguro. O algún cuestionario. Algún cuestionario, eso siempre, Sí, eso un lo hacemos siempre antes de los parciales. Sí. Aprovechenla.
la clase de consulta o estos cuestionarios. Lleven dudas. Sí, Lleven sí, bueno, dudas, yo porque si entiendo no, que para de el qué martes ya arranca van a con tener intestino. todo. Para el martes ya tengan todo estudiado, así tienen dudas. Estudiado, sí, estudiado. Y eso, profe, que dijiste que llevemos o podemos llevar la lista de alimentos en 100 gramos, en este parcial no lo vamos a usar. No, para el práctico. Ok, ok. Bueno, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.